les va? Bienvenidos a estas parlamentarias. Estamos en vivo hasta las 13:30 en el último día de la semana, donde obviamente vamos a contarles qué es lo que pasó, por dónde pasó la actividad en las comisiones y sobre todo hacia dónde se encolumna la actividad para la semana próxima, a dónde está prevista una nueva sesión especial para tratar el tema de la resistencia al veto por la reforma jubilatoria, la reforma de la movilidad jubilatoria. Así que vamos a tener todos los detalles sobre eso, porque la gran duda está puesta justamente en el Congreso, en la parte de la Cámara de Diputados, ¿no? Respecto de si van a llegar o no van a llegar a tener esos 2 tercios necesarios para defender esa ley. Ayer les contábamos también que, recibíamos el programa después de lo que fue la Comisión de Libertad de Expresión, a donde estuvo presente la asociación FOPEA y también APERA, que nuclea a distintos periodistas. Y el presidente de la Nación, Javier Milei, desde España, hizo un nuevo discurso a donde se refirió no solo a la actividad dentro del Congreso de la Nación, dijo que puede haber perros y gatos, pero que después a la hora de votar, esos perros y gatos votan en el mismo sentido. Y también se refirió a cómo trabajan algunos periodistas y medios de comunicación en función de, lejos de, digamos, ir por la verdad y tener una distancia respecto de los acontecimientos, son parte de esos hechos políticos, hay un interés directo y cuestionó la manera en la que muchos periodistas trabajan, una vez más, llamándolos ensobrados. Nadie se puso el poncho todavía, nadie levantó la mano, no se identificó con eso. Lo pongo en sintonía porque ayer justamente dentro de lo que es la representación FOPEA se cuestionó cómo una y otra vez se pone a los periodistas en el centro de la escena o se cuestiona la manera o se pone en duda su transparencia o su objetividad. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Acá disfrutando de la actividad parlamentaria. Disfrutando y por suerte tenemos un año muy movidito, así que hay varias novedades, no solo por la sesión, sino por otro anuncio que hizo ayer Javier Milei durante su discurso en el Foro Madrid, que tiene que ver con el presupuesto 2025. Si querés te lo cuento ahora o después vos me decís. Contame, haz un anticipo. Te hago un anticipo que por primera vez en la historia de este Congreso no es el ministro de Economía, en este caso Luis Toto Caputo, quien vendrá a defender el presupuesto, sino que será el mismísimo Javier Milei, presidente de la Nación. Dice que va a ser el mismo quien va a defender un presupuesto que apunta a tener equilibrio fiscal, y vamos a ver cómo será la dinámica de lo que podría ser una especie de asamblea legislativa. Así es, bueno, vamos a también tener esos detalles porque eso se va a dar ahora dentro de muy poquitos durante este mes. Hola, Are, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, bueno, muy contenta, llegamos al viernes. Totalmente, bueno. Nuestro cuerpo lo recontra sabe. Totalmente, pero bueno, sin olvidar que el Congreso está siendo obviamente protagonista, siempre lo tiene que ser en un sistema republicano, pero bueno, ahora más que nunca, con muchas cosas que lo atraviesan, la ley de movilidad previsional, la aprobación o no del presupuesto, a ver qué pasa en el Senado con la aprobación del presupuesto universitario. Sí, ayer estaba hablando del presupuesto universitario, te iba a preguntar, porque ayer estaba prevista o se había anunciado una nueva marcha en defensa de la educación pública que finalmente no se dio. Te digo por qué. Cuando salí de acá me llamó la atención que había muchos camiones de la gendarmería que estaban estacionados como al costado de los edificios a donde habitualmente suelen esperar, ¿no? En situación de espera los operativos de seguridad. Ah, dije, bueno. Por suerte no. En mi horario a las 5 de la tarde la avenida Rivadavia estaba libre y todos los colectivos parando donde corresponden sus paradas habituales. Y a mí me llamó la atención y claro, después lo asocié, lo vinculé con que estaba previsto que ayer se iba a organizar una nueva concentración universitaria. Capaz fue por el intento de sesión que hubo en el Senado que llamó Unión por la Patria, que exactamente como dice Arelis no sucedió, que tenía 2 temas en agenda, que era por un lado tratar el DNU de la CIDE, ese que amplía los fondos reservados que fue tan cuestionado por el grueso de la oposición, y por otro lado otro de los temas era avanzar con la ley de financiamiento universitario. Lo cierto es que Unión por la Patria no logró reunir el quórum, por lo que la sesión se cayó, pero quizás ese operativo de seguridad estaba vinculado con si se llevaba adelante
finalmente esa sesión, ¿no? Claro, que yo en un momento dije, bueno, por ahí tiene que ver con el resabio o el remanente de lo que dejó la movilización que tuvo como protagonistas a los jubilados y después también a movimientos sociales, pero después ya me parecía que estaban más en una situación de espera o de guardia pasiva, y lo asocié a que ayer para las 13 horas estaba anunciada una nueva concentración, que muchos, yo no sé ahí cuál es la opinión de ustedes, pero muchos decían, ¿por qué? Vamos a recordar, porque cuando fue la primera marcha universitaria, después acá se trató como de recoger esa agenda y ahí se liberó una partida que era o que iba para los gastos de mantenimiento de la universidad. Lo que siguen diciendo los docentes, y de hecho yo paso muy seguido por la zona de Ciudad Universitaria y los carteles son siempre los mismos, está totalmente desfinanciada y que el problema es que ya los docentes no tienen aseguradas sus cátedras porque a ellos sí que no les recompusieron los salarios. La partida que hubo está en relación o puesta en relación con el funcionamiento de los ascensores, la limpieza, las luces, esas cosas, ¿no? Sí, este proyecto de ley incluye unos artículos que están vinculados a los ingresos del personal docente y no docente. Claro. Si querés después lo repasamos un poco los puntos salientes de esa iniciativa que obviamente forma parte de los proyectos que rechaza el presidente Javier Milei porque atenta contra el equilibrio fiscal que justamente se va a ver reflejado en el presupuesto, ¿no? Y que ella dijo que también lo va a vetar. Que también dijo que lo va a vetar. Lo que pasa es que, bueno, en este caso no estaría saliendo con los 2/3 como sucedió con la movilidad previsional. Claro. Entonces ese es un detalle muy importante. Bien, bueno, vamos a ver cómo está el día, porque hoy les puedo decir que empieza a aparecer, a asomar, aunque con timidez, la primavera. Y de hecho la mañana arrancó fría, gris, fea, pero ahora ya le ponemos un poco más de onda, no solo por lo que dijo Are, que es viernes, sino porque salió un poquito el sol y la verdad que la temperatura está muy, pero muy agradable. Mira, ahora mismo 15 grados tenemos. La mínima hoy, ahí dice 11, yo por lo menos la sentí un poco más bajita, será porque estaba nublado y bueno, es lo que también dejó la trasnoche del partido de Argentina, chicas, que hoy yo vi que toda la gente arrancó un poquito más tarde porque me parece que más de uno se quedó ahí festejando el triunfo. Para la tarde de hoy va a trepar la temperatura hasta 21 grados, dejándonos una tarde soleada, muy agradable. Y el fin de semana hagan planes tranquilos porque va a estar espectacular. 12 de mínima el sábado, máximas de 20 con sol. Lo mínimo nos espera el domingo, mínima de 13, máxima de 19. Así que va a estar muy, pero muy agradable todo el fin de semana, que tanto lo hemos esperado en esta semana de tanta actividad aquí en el Congreso de la Nación, con distintas comisiones. Vamos a estar, por supuesto, acá desmenuzando la actividad porque fue interesante. De hecho, bueno, hubo comisiones casi todos los días, martes, miércoles, jueves, algunos grupos de amistad también que se reunieron. Y Are, vos recién decías que otra vez se volvió a tocar el tema del proyecto de ley para ver qué es lo que se puede hacer para combatir la ludopatía. Cuando decimos esto es porque la ludopatía también adoptó una nueva forma, que es una forma más moderna, que hace que alcance cada vez a chicos menores de edad, ¿no? Porque tienen acceso a los teléfonos celulares, a través de los celulares o de los dispositivos tecnológicos, empiezan a apostar a muy temprana edad. Claro, sí, esa es una iniciativa que, si bien ya se venía trabajando por distintos temas, se vuelve a poner sobre la mesa con mayor fuerza a raíz de problemas o de pedidos de las escuelas secundarias, de los docentes, de las familias. Y ayer, si eso también se viene trabajando hace algún tiempo en las comisiones, ayer hubo una jornada acá en la Cámara de Diputados, por eso lo traemos nuevamente, aunque no fue el temario de ninguna de las comisiones original de esta última semana, sino ya de semanas anteriores, pero ayer hubo una jornada donde participaron, la organizó la Dirección de Diplomacia Parlamentaria. Porque participaron, aparte de los diputados y de algunos representantes de la ciudad, de la Comisión de Aprendizaje, participaron organismos internacionales. Ah, qué interesante. UNESCO, UNICEF, etcétera. Entonces, bueno, ellos hablan lo enfocaron específicamente en la niñez y la adolescencia, entendiendo que, bueno, hay una gran preocupación, como dices, por el uso de los celulares, la facilidad de contar con internet. Ahora viste que en cualquier lugar tenemos internet, así que
los chicos tienen posibilidad de acceder de cualquier manera a poder hacer apuestas en línea y con esto de poder manejarse con billeteras virtuales, etcétera. Entonces ellos se enfocaron específicamente en la niñez, la adolescencia y en atender a las familias. Por ejemplo, la diputada Stolbizer que estuvo dijo que esta es una iniciativa muy importante por justamente que la actividad es como que cada vez se ve que está influenciando más a los chicos. Hubo 2 paneles, en el primero hubo un abordaje de la problemática en cuanto a lo que es la Argentina específicamente y la región, o sea, los países más cercanos. Entonces ahí también participaron diputados como la diputada Morán, que bueno, habló de que se trató de un pedido de las comunidades educativas, lo que te comentaba antes, de las familias, porque sienten que es una conducta que se está volviendo en una conducta compulsiva, o sea, que ya estamos llegando a los niveles de adicción. Y los niños no suelen pedir ayuda, entonces... Exacto, porque tampoco lo reconocen como un problema. Claro. No se dan cuenta, no lo pueden identificar. Exactamente. Y en ese sentido, pues también participó una representante de la ciudad, de la comisión de, como decía, del aprendizaje, Lucía Feset, que también dice que está muy extendida y en todos los niveles socioeconómicos. O sea, ya no es un tema de que nada más se trata de que aquellos niños que a lo mejor tienen un mayor acceso a billeteras virtuales, sino que ya ha llegado a todos los niveles. Y bueno, lo que se busca es brindarle una efectiva colaboración tanto a víctimas como a familias. Vos fíjate que a los 13 años a un chico ya se le puede abrir una billetera virtual. Antes de los 13 años, ese es el límite, antes de los 13 años, por más que vos lo intentes, no podés. Independientemente de que lo tengas asociado a tu propia billetera, es la dinámica que se impone porque hoy los chicos evitan salir con dinero en efectivo por el miedo a que les roben, porque les resulta incómodo, porque tienen todo reducido al celular. Más que la sube, también la pueden cargar por ahí, entonces van con el celular para todos lados. El tema es la cultura, ¿no? La cultura que se va construyendo, la cultura del juego, la cultura de la apuesta, eso que en otra época solo sucedía cuando se reunía un grupo de amigos a jugar a las cartas, porque antes las apuestas empezaban ahí, cuando jugaban al truco o cuando jugaban al póker, se juntaban entre amigos y juntaban pero ahí vos, adulto, tenías otro control de la situación. Porque el chico no trabajaba y te decía, che, me voy a una juntada, me das dinero y le dabas unos pesos para que compre una bebida, para que compre, qué sé yo, una pizza con los amigos. Claro, pero ahí está controlado el dinero que le das. Vamos a suponer que lo usara en apostar con sus amigos. Era limitado. Era simplemente el dinero que tenía en efectivo en ese momento en la mano. Exactamente. No iba a ser más que eso. Mira, yo te voy a contar, en el colegio de mis hijos, sobre todo el más grande, que tiene 15, ya el mismo colegio está haciendo charlas alrededor de esto, llamando a los padres para, bueno, contarnos cuál es la situación. Porque es eso que decías vos, es casi improbable que el chico venga y te diga, mamá, me metí en una tremenda, me quedé... Llegan a deber 100.000, 300.000 pesos, o sea, estamos hablando de mucho dinero, del que, bueno, aparte que depende mucho cómo se organiza cada familia, pero por ahí algunos dicen, bueno, mira, yo prefiero darte una vez al mes lo que se llamaba la mensualidad, ¿se acuerdan? Sí. Y vos administrate como te parezca. ¿Y sabes lo que hacen muchos chicos? Dejan de comer, dejan de comprarse la comida porque se la guardan para apostar y cuando ganan, ahí empiezan en esta mentira, ¿no? De creer que efectivamente pueden ganar dinero de esa manera y dinero fácil. Y además, como está asociado al deporte real, también eso es otro atractivo, porque muchas de esas apuestas ya no son de jueguitos de azar, sino que es en el partido de básquet de la NBA, en el partido de fútbol de la Copa Pirulo, ¿entendés? Entonces ahí van apostando y vos, ¿qué control vas a tener sobre eso? ¿Qué sabés? Vos estás viendo un partido de fútbol. Totalmente, ¿entendés? Sí. Y en ese sentido también la publicidad, que es algo que trae la diputada Campagnoli, ella está muy preocupada por el bombardeo de la publicidad que hay acerca de las apuestas y el diputado Fernández decía que bueno, que por eso hay que avanzar en una legislación que realmente dé respuestas efectivas. Esto fue lo que se habló respecto de Argentina. El segundo panel ya tuvo que ver más con el ámbito internacional y
sobre todo lo que son las políticas comparadas con otros lugares. Y ahí participó una representante de UNESCO que dijo que, bueno, que esto está muy asociado a la salud y a la educación y que es necesario bueno, resguardar a los chicos de la ludopatía. También se habló de las normas de la Unión Europea y si quieres pasamos a las placas, que la idea es hacer un poco un repaso de cómo se ha venido legislando sobre lo que sería la prevención. Primero tenía que ver solamente con el juego y ya se habla desde mucho tiempo atrás de lo que es ludopatía. Y entonces ahí comenzamos con nuestra primera placa, que nos habla de que la primera ley federal de juegos y sorteos es de 1947 y fue la primera ley significativa en Argentina que reguló exhaustivamente la industria del juego. Pasamos a la siguiente y ya pasamos a la ley 13.470. Sí. Que fue adoptada en 1949 y esta ya se centró en los juegos más compulsivos, ¿ves? Ya se empieza a hablar de esta necesidad de la ludopatía en sí, que es esto, ¿no? La adicción. Ahí nos vamos a la ley 18.226, ya en 1969, que jugó un papel crucial porque aquí ya se habla de la formación de la Lotería Nacional. Luego nos vamos a la siguiente placa, que es la que esta ley transformó sustancialmente esto porque además de la lotería, empieza ya el panorama de las apuestas en Argentina, que ya se va extendiendo. Se habla de la autoridad de aplicación, que es la Lotería Nacional, y que también este tema del juego tiene que ver con todo lo que es juego del azar. O sea, ya se empiezan a incluir otros juegos. Después nos vamos a la Ley Nacional 20.630, que fue en 1974, y que permitió una mayor participación del Estado. Y estableció la formación de entidades regulatorias sobre lo que es las operaciones de los casinos, ¿sí? Que también fue como otro avance. Y luego la ley provincial 15.079. Ah, sí, 15.079, sí. Claro, que fue en el 2001, que ahí, bueno, ya se aprobó en la provincia de Buenos Aires y que fue pionera en lo que es el establecimiento de regulaciones para los juegos de azar online. Ya entramos en los juegos online. Y bueno, a partir de aquí se toma en cuenta la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, que ya reconoce a la ludopatía como una enfermedad emocional que afecta los aspectos de la vida social, familiar, laboral, social, o sea, todo, económica, de quien la padece. Luego pasamos a la siguiente. Bueno, dice que la presente iniciativa, todos los proyectos que se están presentando con esto, lo que buscan es impulsar una regulación internacional, o sea, perdón, que regule lo que es la publicidad, que es lo que te hablaba hace ratito, de verdad, que este uso que sea más consciente y más responsable en lo que es el juego en línea. También estipula estos proyectos que se están presentando, la prohibición de quienes, o sea, limitar quienes pueden consumir, ¿verdad? Y además limitar lo que es la publicidad en sí, que en qué condiciones se puede hacer. Justo ahora, te interrumpo, sí. Justo ahora escuchaba una publicidad que lo tiene como protagonista al Dibu, nuestro querido Dibu, y entonces él dice, en la Argentina, siempre que hay dos argentinos hay dos miradas contrapuestas, al que le gusta el mate dulce y el mate amargo, al que le gusta el dulce de batata y el dulce de membrillo. Ahora lo que tenemos que coincidir es que los menores de edad no pueden apostar y ahí te mete la publicidad de los juegos de las apuestas, porque claro, muchos clubes de fútbol tienen eso como sponsor, sí, incluso. Entonces sí. Lo que tienen que hacer es, bueno, ser muy claros que no vaya dirigido a los menores de edad, porque ahí es donde está el foco del problema, ¿no? El adulto también, pero bueno, el adulto se supone tiene otras herramientas intelectuales para poder discriminar que eso que está haciendo puede terminar en una adicción. Sí, me acuerdo que como en los 90, por decirte, la Fórmula 1, las marcas de cigarrillos auspiciaban Fórmula 1 y todo eso se fue terminando. Exacto. Se empezó a regular la publicidad cerca de los colegios y demás. Uno imagina que en el corto y mediano plazo este tipo de proyectos de ley apuntan a eso, a que haya poca exposición por parte
de niños, pero también de adultos, a lo que tiene que ver en este caso con las apuestas online, ¿no? Sí. Claro. Are, te quedaron más plaquitas. Dos plaquitas nada más. Sí. Lo sabíamos, pero te vamos haciendo obvio, el pivot. Para que respire. Bienvenido, sí. Bueno, por eso, en el tema de la publicidad, hablábamos de esto que ya empieza a contemplar los datos biométricos entre los requisitos que va a tener. Y en la última plaquita, bueno, hablamos de esto, de los requisitos en cuanto a los medios de pago, la creación de registros y otras acciones que permitan crear incluso un observatorio de lo que es la ludopatía. Esto sería en cuanto a las placas y bueno, es esto, ¿no? Creo que se está haciendo mucho énfasis en lo que es la publicidad porque nos llega a todos y nos llega mucho a veces incluso sin tener tanta conciencia de cuánto. Me parece eso excelente que comentas del Dibu porque es un influencer que los chicos de alguna manera van a escuchar un poco, por lo menos. Entonces, bueno, el tema es esto, la ludopatía está como un tema muy importante sobre la mesa en la Cámara de Diputados y hay muchos proyectos que están llegando de los diversos bloques y que seguramente en algún momento se retomará lo que es la discusión y el debate a ver hasta dónde se puede llegar en una temática que es muy difícil de regular porque son muchos los actores que están y son muchas las vías en las que nos llega desde todos lados y que nos invita a esa cosa de probar suerte, ¿no? Sí, digamos, va teniendo incluso, va adoptando distintas formas. No decimos por esto que todo aquel que apuesta, que le gusta ir al casino o a las maquinitas o todo esto, termine necesariamente en una adicción. Hay gente que lo hace de manera recreativa porque le parece que eso es una salida o le resulta divertido, o también una manera de conocer gente. Y también tenés, personas que lo que tienen es una conducta adictiva, ¿no? Lo que es adictivo es la conducta. Lo que pasa es que a cuanta más temprana edad vos les mostrás que hay una posibilidad de hacerse, entre comillas, dinero fácil, que en realidad es una ilusión. El otro día escuchaba que había toda una mirada sobre, ¿vieron las máquinas donde vos podés con los ganchos estos ganar ositos de peluche? Sí. También está muy cuestionado porque obviamente, o sea, se las denuncia de máquinas de estafa. Porque la probabilidad de que efectivamente te ganes un oso es como yo te diga una en 1.000.000. Mirá vos. Entonces hay una estafa encubierta porque hay una ilusión frente a la posibilidad que depende de vos, de cómo manejás la pinza. Sin embargo, a la pinza siempre se le patina el oso. Claro. O sea, Sí, y esas maquinitas hay incluso en las entradas de los kioscos. en las entradas de los kioscos, en las Sí. entradas de los centros comerciales, Sí, en las en entradas de todos los... lados Están en todos lados. Y además son muy llamativas, tienen música, Y colores. los niños te nenes. piden. Y es transparente y los Y niños los te niños te piden piden. porque se ven todos los peluches ahí espectaculares. Bueno, no te lo puedes ganar y encubre una estafa porque es una ilusión realmente, lo mismo que es una ilusión poder ganar las maquinitas del casino y la gente va igual y lo hace. Porque realmente, o sea, estadísticamente están programadas para que el que gane siempre es el casino. Por si no lo sabían, se lo contamos. Es así, claro. Fíjate que de los números que tú decías, la Unión Europea dice que de las estadísticas que ellos tienen, 7 de cada 10 niños conocen, aunque sea un lugar de apuestas online. Mirá, 7 de cada 10 niños. Y yo estuve el fin de semana pasado en Chile. Y a propósito de eso, me invitaron a un concierto que se hacía en un lugar que tiene un casino. Pero para el que tuve que viajar afuera de la ciudad 1 hora 15. Yo dije, qué raro este lugar, en un lugar precioso. No, entonces me explicaban, lo que ocurre es que los casinos están prohibidos en la ciudad. Mira. El casino físico Como acá en la ciudad de Buenos Aires. Está prohibido, claro, por eso se lo pusieron en el agua, qué sé yo, está prohibido. Entrás, lo que primero tenés que poner en una máquina es tu número de documento para poder acceder a lo que sea dentro del casino, sea para el concierto, para hacer igual te cobran la entrada al casino, que nadie quería jugar, pero no importa, la cobran igual. Pero tenés que poner sí o sí, no mostrar el documento. Esto que antes también, viste que en otras partes del mundo el casino no sé, está como de paso y vos podés pasar y mirar. No, acá te piden el documento. Como que hay algunas barreras que van a desalentar lo más posible que ese filtro que pase un menor, ¿no? Claramente un menor a ese concierto no podría haber ido, claro. a pesar de que ahí no había ninguna cosa vinculada al juego más que
sucedía en el contexto de un hotel que tiene un casino. Se tentaron ahí del otro lado, les divirtió, me parece, la anécdota. Tengo muchas más para contarles si quieren. Si me dan un ratito, les cuento cómo se hace un pisco sour y esas cosas. Bueno, nos interesa. o las invito, más fácil. ¿Les parece que hagamos una pausa? Dale. Bueno, hacemos una pausa y iba a hacer un chiste vinculado a esto, pero no lo voy a hacer. Bueno, iba a decir no va más. Bueno, lo decís. Y yo tengo un segundo. Feliz día a la bailarina de tango. ¡Ay, Así sí, nos que vamos a la vos sos pausa. bailarina! Qué bueno. Claro, es verdad. Y hay vos. otro día especial hoy, pero no da el horario para que lo digas. Ahora yo les cuento de qué se trata. ¿Qué será? ¿Saben? Ahora les digo. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Nunca antes sucedió que un presidente de la Nación venga a defender el presupuesto para la gestión de su gobierno y esta va a ser la primera vez, así lo anunció en el Foro de Madrid el presidente Javier Milei y dijo que está seguro que va a ser una discusión ríspida porque cree que van a resistir mucho la presentación de un presupuesto que va en sintonía con lograr el déficit cero. Exactamente, sería... Si pasa lo que Milei piensa que va a pasar, sería por la primera vez en la historia que por 2 años consecutivos el Congreso no aprueba un presupuesto. Acordate que el año pasado, en verdad, a partir de diciembre, desde que asumió, es cierto, jamás presentó un presupuesto para este año. Pero lo cierto es que a la oposición no le conviene que el oficialismo no logre aprobar un presupuesto por una simple razón, y es que tiene muchísima más discrecionalidad el gobierno para manejar los fondos, sobre todo en un contexto totalmente inflacionario donde los números que se sancionaron hace 2 años quedaron totalmente desfasados. Es mucho más fácil cuando vos tenés el presupuesto sancionado y sos un gobernador, ir a Casa Rosada, tocar la puerta y decir, mira, vos me debés, no sé, la plata para este puente, qué sé yo. Así que hablando con gente de la oposición, lo que te dicen es que van a intentar hacer algo muy parecido a lo que hicieron con la ley Bases, es decir, tratar de modificar y de llevar agua para su molino para que se sancione el presupuesto, pero que sea algo que le sirva tanto al gobierno como a la oposición. Sí, habló sobre el Congreso, habló lo que decíamos al principio, dijo en este discurso que dio que algunos se muestran como perros y gatos, pero que a la hora de votar algunas leyes votan todos juntos, cuyo objetivo en definitiva es joder a la sociedad, lo dijo en esto. Fue un discurso duro el que dio, dijo que en realidad mucha gente no va a acompañar el presupuesto porque ahí se terminan con los curros del Estado, porque cuando se va hacia un presupuesto austero se termina como la cosa esta de vivir del Estado. Claro, ¿no? En eso de que votan como perros y gatos, claramente se estaba refiriendo, por ejemplo, a la fórmula previsional que aprobaron tanto diputados del, si querés, del kirchnerismo, como de la UCR, del Bloque Encuentro Federal e incluso en el Senado del PRO,
Sí, lo de los gatos me imagino que va en clara referencia a Mauricio Macri. Mauricio Macri y a los diputados o senadores del PRO. Lo cierto es que ahí no me queda claro a qué curro se refiere, porque lo que implica ese proyecto de ley, que ya fue sancionado más bien, es que los jubilados reciban o cobren en mano entre 13 o 16 mil pesos más. Ahí no sé a qué curro se refiere. Y al otro proyecto de ley que claramente estaba aludiendo era al que modifica la fórmula en la que, o el cálculo a partir del cual se actualizan los fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales, sí, ¿no? El 16 de septiembre sería la defensa de este presupuesto, ¿no, Are? Sí, porque es el primer día hábil después del 15 de septiembre, que es el día que está previsto. El tema es que seguramente en el presupuesto no van a aparecer todo lo que son todos los institutos que se han cerrado, y todas aquellas instituciones del Estado que él considera que no deben continuar bajo el ala del Estado y del gobierno. Entonces, por ahí habrá muchas partidas que en los otros presupuestos estaban contempladas, que acá no estarán contempladas, y habrá que trabajar porque algunos son cuestiones que son protección de derechos y que habrá que ver cómo quedan y en qué condiciones quedan cubiertas y contempladas dentro del presupuesto. Quiere que sea un acto formal, ¿no? Quiere que sea parecido a la convocatoria de una apertura de sesiones, ¿no? Eso que decías vos, una asamblea legislativa. Exacto. Lo cierto es que la dinámica cuando se aprueba o se empieza a debatir un presupuesto aquí en el Congreso es que viene el ministro de Economía junto con los ministros que técnicos, la oposición pida, también secretarios de Estado y demás, que vienen, hacen una exposición y después los diputados de los diferentes bloques hacen preguntas, consultas y demás. Mi duda es hasta qué punto en esa especie de asamblea Javier Milei aceptará las preguntas de los diputados y de los senadores. Me imagino más bien que será una especie de monólogo o discurso por parte del presidente y que después esas preguntas se le enviarán o se harán en un intercambio que haya con los diferentes secretarios y ministros que vengan aquí primero a diputados y en caso de ser aprobado después al Senado. Y ¿no? siempre pasa primero por la comisión de presupuesto. Sí, la que trata el presupuesto es siempre la comisión de presupuesto que lidera José Luis Espert en el caso de diputados. Y que es, por un lado es la comisión que tiene el mayor número de diputados. Y ahí va a haber que seguir muy de cerca algunos ítems, como bien comentaba recién Arely, por un lado, qué programas prioriza el Poder Nacional, financiar o no financiar, y por otro lado, algo que van a seguir muy, muy de cerca los diputados y los senadores que responden a los gobernadores, tiene que ver, por un lado, por la obra pública, que fue un gran tema de debate este año, que el gobierno nacional optó por no cortar el grueso de las obras públicas que se venían haciendo desde las gestiones anteriores. Seguramente va a haber varios reclamos por parte de los legisladores que responden a gobernadores. Y por otro lado, algo que todos los años venía siendo el debate por excelencia, que tiene que ver con los subsidios al transporte. Acordate que a comienzos de este año el Poder Ejecutivo dio de baja al Fondo Compensador para el transporte de pasajeros del interior del país, lo cual generó mucho malestar. De hecho, ahora se está tratando, ayer hubo una reunión de la Comisión de Transporte que terminó en muy malos términos, sí, que justamente lo que se quería era avanzar con un proyecto para crear un nuevo fondo que ayude a las provincias a financiar lo que tiene que ver con la venta de nuevos colectivos o reparaciones, lo que fuera, siempre para que no tenga que aumentar. Porque además la calidad del transporte en el interior del país es muy mala. Muchas veces son colectivos que aquí en la Ciudad de Buenos Aires no están circulando, entonces se los venden a las otras provincias o se los pasan porque los dueños de las empresas de transporte en verdad son muy pocos. Exacto, está bastante concentrado el mercado. Está bastante monopolizado. Y hay varias cuestiones, como no les permiten aumentar o se les permitía aumentar las tarifas o no puedes aumentar las tarifas porque impacta directo en el bolsillo de la gente que usa el transporte público. ¿Qué pasa? Se empiezan a dejar coches que son viejos, empieza a reducirse la frecuencia del transporte, tampoco se actualiza el número de coches que hay, pese a que la población va aumentando, no se actualiza el número de coches que deberían estar en circulación, o sea que todo el servicio del transporte público se empieza a ver perjudicado. Obviamente eso afecta al usuario de transporte y
cuando se empiezan a aumentar los boletos, eso también genera malestar, pero la duda es cómo sostenés la calidad si no podés aumentar el precio en un contexto inflacionario, ¿no? Entonces siempre una puja entre las empresas, los municipios, las provincias o el Poder Nacional y los usuarios de transporte. Vamos a escuchar al diputado Mirabella, que habló sobre la presentación del presupuesto. También recuerden ustedes que digamos, es un acto que es formal y es lo esperable, pero no es obligatorio. El presupuesto puede venir por escrito y no es necesario que alguien venga a viva voz y lo defienda o responda preguntas. Sin embargo, esta es la voluntad del presidente de la Nación. Y el diputado Mirabella decía esto. En primer lugar, mi pedido concreto va a tener que ver con la provincia de Santa Fe, que es a la que defiendo y represento, o represento y defiendo. Y va a tener que ver con muchas cosas que la recién expresé. Acá no se explica por qué se desfinanció y no se puso ni un peso a la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, tal como están establecidos los acuerdos entre el Estado provincial y el Estado nacional. O a ver cuál va a ser el plan de inversión pública real y la inversión de capital que va a tener el Estado Nacional en Santa Fe. Me gustaría que veamos el presupuesto de las universidades públicas. Tenemos 3 en Santa Fe, 150.000 alumnos en las universidades, tanto públicas como privadas, pero está la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional de Rafaela, 5 facultades regionales de la Universidad Tecnológica. Están todas en estado de alerta, primero por el deterioro que ha tenido los salarios de los docentes y por el otro lado porque están detenidas todas las obras que estaban en marcha. Entonces me parece que el presupuesto primero está bueno que lo mande el Estado Nacional para ver qué presupone de los ingresos y en qué va a gastar el dinero y saber qué es lo que tiene pensado y planificado para el año que viene, en este caso para mi provincia de Santa Fe, a ver cuáles son también lo que se prevé en lo que hace a la política monetaria, el valor del sistema cambiario, el valor del dólar, cuánto se estipula y se prevé de las metas de inflación, y seguramente va a haber una discusión en lo que hace al costo fiscal de algunos regímenes especiales que tiene la Argentina, y me parece bueno que se dé ese debate. Ahora se está debatiendo el costo que tiene el sistema de movilidad jubilatoria que votó el Congreso Nacional, que no difieren mucho de lo que está planteando Milei. Me parece que el presidente está en una pulseada política más que económica, más allá de los insultos y la mala educación que nos tiene acostumbrado y de las cosas de cómo nos cataloga. Pero bueno, en esto se perdió una oportunidad importante porque tenemos un régimen jubilatorio en manos de un DNU o en el encuadramiento de un DNU. Entonces esto le daba el marco legal correspondiente y se perdió una gran oportunidad de aprovecharlo. Así que bueno, yo con el presupuesto ojalá, porque todo el 2024 se gobernó sin presupuesto y tuvo una discrecionalidad muy grande del presidente de la Nación. En muchos sentidos. Así que bueno, lo esperamos con mucha atención para empezar a discutir el presupuesto del año que viene. Uno de los temas que está siendo debatido es a ver si se puede modificar el régimen penal para incorporar a los menores de edad y generar un régimen penal especial para ellos. El debate también está puesto en cuál es la edad desde la cual los menores pasarían a ser punibles en un régimen especial, porque una vez que se los encuentre responsables de algún delito, no irían a un lugar común con el resto de los presidiarios o convictos que están privados de la libertad a partir de los 18 años. Esto es porque las características son distintas y porque en definitiva alguien que entra a una cárcel desde los 14 años, si pasa, vamos a suponer, 25 años detenido, sale y tiene chances, por su edad, de insertarse en la sociedad. Y entonces se supone que si está durante toda esa cantidad de años con presos
muchos más grandes, con otra experiencia en el delito, en el crimen, lejos de salir personas posibles de reinsertarse en la sociedad, serían personas que saldrían especialistas en su materia, que ha sido, no sé, el robo, el crimen organizado o el homicidio. Pero la que trae esta información es Debbie, que ya viene trabajando hace muchas semanas con el tema. Así es, te lo vengo prometiendo. Hoy es el día. Como bien decías, hay diferentes proyectos de ley, diferentes miradas en torno a cómo debe ser este régimen penal para menores, por un lado, y la edad. Hoy la Argentina, junto con Cuba, son de los países de la región que tienen la edad más elevada, 16 años, y el oficialismo busca llevarla a 13, y hay proyectos que la plantean, por ejemplo, en 14, 15 años. Hoy te traje el proyecto de el diputado de la UCR, Manuel Aguirre, que es uno de los diputados del radicalismo que sigue más de cerca todos los temas vinculados con seguridad, y en lo que presentó también es un proyecto de ley que busca reformar el sistema penal para menores de entre 14 y 18 años. Ahí ya tenés una primera diferencia, si querés, con lo que es el proyecto de ley del oficialismo, exactamente, claro. Y tiene una serie de objetivos el proyecto que presenta el diputado por Corrientes. El primero de ellos sería garantizar esto que vos comentabas, un tratamiento diferenciado y adecuado para los menores que tengan un conflicto con la ley penal, ¿no? O sea, que no se los trate como un adulto que tenga de 18 en adelante. Claro. Sino justamente tienen otra edad, otra madurez y otras expectativas una vez que salgan de la prisión. Por eso los objetivos son diferentes. Por otro lado, otro objetivo, ya pasamos a la siguiente plaquita, es asegurar su rehabilitación y protección integral, respetando sus derechos y promoviendo justamente su reintegración para con la sociedad el día que finalmente sea liberado, ¿no? Exactamente. Por otro lado, contempla la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a quienes no tengan las condiciones madurativas necesarias. Esto que comentaba Arelis, que vino acá a exponer aquella vez Facundo Manes, no en calidad de diputado, sino como neurocientífico, ¿no? Que no es lo mismo el cerebro, él decía, de un chico de 13, 14, 15 años que una persona, no sé, de 25 años. Entonces, contemplar el contexto, no solo el contexto, sino también la formación o el desarrollo del chico que esté en contacto con la justicia. Eso es interesante, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, vos podés encontrar que alguien es culpable de algo de lo que se lo acusa, pero después te podés dar cuenta que esa persona no comprendió lo que estaba haciendo. Y ahí es cuando se habla de es inimputable. Eso no significa que no sea culpable, sino que no se lo puede imputar porque no comprendió la criminalidad de sus actos. En este mismo sentido me parece que va esta cuestión. Bueno, si es alguien muy afectado en su emocionalidad por la razón que sea, o porque no tiene la madurez suficiente, o porque su condición de salud no le permite comprender, bueno, por ahí efectivamente, no sé, mató o robó, pero si no logra comprender, si no logra darse cuenta que aquello que hizo está mal, no es que no le corresponde una sanción, sino que ahí tiene un tratamiento diferencial. Exactamente, por eso uno de los planteos que se hacía durante los debates en comisión era justamente cuestionar el eslogan, si querés, que usó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene que ver con delito de adulto, pena de adulto, justamente porque no son adultos, son menores, son chicos, por eso se establece esa diferenciación. Claro. Y aun cuando comprendan, no procesan las cosas de la misma manera, no tiene el mismo impacto emocional. A lo mejor comprendió que sí, que mató, que robó, X, que le causó una lesión grave a una persona. Ahora, el impacto de eso en su emoción, en su psique y cómo lo procesa es distinto a cómo lo puede procesar una persona adulta. Bueno, de esto se debatió mucho, por ejemplo, cuando fue el crimen de Baez Sosa. Porque muchos de esos chicos en ese entonces por ahí estaban comprendidos dentro de lo que es el régimen penal, porque tenían entre 16 y 18 años, o sea, no tenían 18 todavía.
y se trató de bucear bastante en ese aspecto. Es, bueno, ¿por qué llegaron a esa situación? ¿No? Lo que se llama la psicología de la criminalidad también. ¿Por qué se llega a esa situación de violencia? ¿Por qué esa persona se ve envuelta en una participación colectiva de una masacre y ninguno de ese grupo puede decir, che, no, al revés, no hagamos esto, claro, o llamemos una... Claro, sí. Ninguno tuvo el freno para salirse o para desdibujarse, desmarcarse de ese grupo de asesinos, de patoteros, o de pronto, no sé, llamar a una ambulancia. Y recuerden ustedes que en el caso de Baez Sosa llamó mucho la atención algo que en el caso de Barreda, el cuádruple femicida, lo mismo, es lo que hicieron inmediatamente después de matar. En el caso de los asesinos de Baez Sosa se fueron a comer una hamburguesa. Sí. Y en el caso de el odontólogo Barreda, ¿saben lo que fue a hacer después de matar? No me acuerdo. Fue a un hotel alojamiento con su amante. Fue a tener relaciones sexuales. Entonces, ahí también cuando vos te metes en la mente del criminal, el tipo realmente entendió lo que hizo. Sí mató, sí asesinó, sí fue un femicida. Pero después tuvo una pulsión sexual, o sea, fue a satisfacerse sexualmente en un hotel alojamiento inmediatamente después de asesinar a 4 mujeres. Sí, que por ahí no sabés si era que parte de armar una coartada o si realmente no midió lo que estaba haciendo. Digo, uno te tenés que meter en la cabeza de la persona para entender hasta qué punto entendía lo que hizo. Sí, sí, por eso también hay como, digamos, toda una mirada psicológica y sociológica del delito. Y estoy pensando en el caso de los adolescentes que muchas veces por pertenecer a un grupo haces algo que sabés que no es lo que vos querés hacer o lo que fuera y que por ahí... Pero tampoco te podés salir de ahí. Exacto, por eso hay que pensar en el comportamiento de un menor no es el mismo de un adulto, ¿no? Sí, y la vulnerabilidad, ¿no? Porque cuando cuando ya perteneces a un espacio y eres mucho más fácil de que te puedan coaccionar. Tal cual. Entonces hay una debilidad, una vulnerabilidad que es muy superior a un adulto, por más que el adulto también pueda estar en situaciones vulnerables en determinadas circunstancias. Exactamente. No es distinto. Y bueno, seguimos con el proyecto del diputado Aguirre. También otra cosa que se plantea acá es prohibir la imposición de penas de prisión perpetua para el caso de un menor que sea condenado, y lo que se plantea es que las penas sean de hasta 12 años, o sea, saldrían muchísimo antes si cometen el mismo delito que un adulto, ¿no? Eso estaba pensando también, porque me imagino que dentro de lo que propone este hombre, este diputado, está el pensar en el después. O sea, ahí tenés, por ejemplo, si tuviera 13 años y comete un delito con una pena... un delito con una pena en expectativa muy severa, que llegaría a 12, bueno, sale y es un adulto joven, o sea, tiene una chance de convertirse en otra persona para la sociedad. Total, sale a los 25 años, por ejemplo. Exacto. Y, por ejemplo, en el delito ordinario, una pena severa más o menos ronda los 25 años, o sea, que igual saldría a los 38. ¿Dijiste 13? Sí. 38, sí, 13 y 5, 38. No, a mí me hubiera costado también. Sumar al aire, viste que es más difícil que sumar en el corte. No, ni hablar, pero está bien, dije 38. También es un adulto joven capaz de, qué sé yo, ganarse la vida, estudiar una carrera. Tiene más margen para insertarse socialmente, ¿no? Sí, no está mal. Bueno, también lo que plantea el diputado es que las penas restrictivas o privativas de libertad deben ejecutarse en establecimientos especializados, estos que no convivirían con adultos. También lo que plantea esta iniciativa que es que se prohíbe el alojamiento de menores en comisarías, que es un tema que cada 2 por 3 se pone sobre la mesa, que incluso hay adultos Perdón, chicas, medio estornudo, que suelen ser detenidos en comisarías. Otro dato interesante de este proyecto de ley, que justamente por ser menores a los que apunta esta iniciativa, es que incluye la participación de los progenitores o representantes legales en todo el proceso del joven o del menor que esté involucrado o que esté en conflicto con la ley. También se debe garantizar esto que parece una obviedad, que no debería estar ni siquiera establecido en un proyecto de ley, pero evidentemente por algo se lo hace, es que se le garantice a los menores el adecuado acceso a la salud, también acceso a la educación, con el objetivo de esto que vos decías,
que se puedan insertar laboralmente una vez que sean liberados. También que puedan realizar tareas comunitarias con el fin de sociabilizarse. Así que estos son algunos de los puntos salientes de uno de los proyectos que se va a poner sobre la mesa el día que empiece ya con la firma del dictamen o los dictámenes de todo lo que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad. Claro, se ve que este proyecto está un poco más alineado con lo que es la Convención de los Derechos del Niño, con totalmente. todos los pedidos de las defensoras, tanto la General de la Nación, Estela Marí Martínez y Marisa Graham, que piden, bueno, esto, ¿no? Que hayan otra mirada de los proyectos. Súper interesante. Y por fin lo terminamos. ¿Viste? Este lo tema. logramos. Bueno, chicas, ¿les parece que nos metemos en el último tramo del programa? ¿Están de acuerdo? Claro, ¿Hay quórum para eso? Hay quórum. Bueno, menos mal, chicas. Ya venimos. Hay quórum ahora y cuando venga Horacio también. Muy bien, es verdad. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, nos metemos en el último tramo de parlamentarias. ¿Qué se viene para la semana que viene? Lo que se viene es una sesión. Lo que se viene es una sesión. ¿Y qué sesión? Mira, para el miércoles 11 a las 10 de la mañana, los diferentes bloques de la oposición, básicamente la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, pidieron una sesión para tratar la insistencia de la reforma de la fórmula previsional que fue vetada por el presidente Javier Milei, que para poder insistir con ese proyecto necesitan 2/3 para insistir, pero también van a necesitar 2/3 porque no va a ser dictaminado el texto en comisión. Así que la tiene difícil la oposición, pero se tiene fe con que va a conseguir esos números para poder mantener ese proyecto que el presidente Javier Milei vetó hace unos días. Le vamos a dar la bienvenida a la diputada María Cecilia Ibáñez, de la provincia de Córdoba, del MID, que está conectada ahí del otro lado para charlar un rato con nosotras. Hola, diputada, ¿cómo le va? Porque tenía que estar temprano en la mañana haciendo unos trámites acá en Córdoba. Ah, diputada, perdón, pero la primera parte de lo que dijo se nos perdió porque no la escuchamos bien. Bueno, viajé toda la noche porque tenía que hacer unos trámites acá y me quedé sin voz. Ay, pobre. Bueno, vamos a hablar lo mínimo necesario. Gracias por darnos gracias por darnos la nota. ¿Qué cree que va a pasar con la fórmula de la movilidad jubilatoria en la semana, ya que era lo que estábamos recién comentando con mis compañeras? Lo primero que se tiene que conseguir es el quórum, que si la oposición lo consigue, va a haber... estuvieron a 3 votos de conseguir una mayoría especial, así que está muy cerca de conseguir de que se apruebe la ley. Ajá. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Sí, claro. ¿Y usted qué opinión tiene respecto del veto por parte del presidente Javier Milei? Nosotros habíamos votado en contra de la ley, teníamos un dictamen especial, el MID había determinado que ese 8% quedaba en manos del Ejecutivo y que encontrara la fórmula de
de pagarlo, que es algo que dentro de la esfera del Ejecutivo se está trabajando. ¿Are? Sí, diputada. Bueno, reiterarle con mis compañeras, agradecerle que esté con nosotros a pesar de que tiene su un poco maltratada y del viaje. Pero bueno, continuando también con el tema de la movilidad jubilatoria, si no se alcanzara los 2/3, ¿qué siente usted que ese mensaje se le puede transmitir a los jubilados? ¿Cómo transmitirles tranquilidad de que igual vaya a haber políticas que les permita tener un mejor pasar? La diferencia está en el 8% de enero, porque la forma se está actualizando con la inflación. Eso es la articulación del decreto que hizo el Ejecutivo. Lo que se está determinando es la cuestión de las finanzas públicas y se va a hacer una recomposición, que es lo que está trabajándose. Diputada, ojalá pudieran tener mejor las finanzas para poder lograr una mejor suma de aumento. Esa es la realidad. Diputada, usted que integra la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, en la última ronda de jubilados que hubo intentando darle la vuelta al Congreso, mientras aquí el jefe de gabinete exponía su informe, hubo una vez más, se desplegó el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. ¿Cómo califica, digamos, qué sensación le queda respecto de la aplicación de ese protocolo, respecto de quienes estaban marchando, de las consecuencias que hubo, y si esto es para ustedes que integran esta comisión, reviste alguna mirada especial sobre cómo comportarse a futuro en movilizaciones sociales? Yo creo en el orden, sí, yo creo en el orden, pero también creo que todo tiene que estar medido. Si existió un exceso, tiene que también el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es para todo. El protocolo tiene una determinada función. El que se excedió no puede excederse, tampoco. Y hablábamos antes sobre la visita de Javier Milei, que por primera vez vendrá el propio presidente de la Nación aquí al Congreso a defender el presupuesto, en este caso 2025. ¿Qué expectativas tiene respecto de ese presupuesto? Y si va a buscar, lo primero que hacen los diputados es, por ejemplo, ver las obras públicas que se destinan a su provincia y demás. ¿Qué es lo que más le interesa de ese presupuesto una vez que llegue aquí a la Cámara? Lamentablemente tengo una parte de información sobre eso, sobre el presupuesto. Y va a ser un presupuesto duro, porque va a ser un presupuesto que se está teniendo realidad. Porque venimos con un presupuesto, acuérdense, de 2 años que ha sido replicado. El presupuesto del año pasado no se aprobó y se replicó el anterior. Entonces, lo que va a tener este presupuesto va a ser un presupuesto que va a tener un reflejo real. Entonces, cuando veamos ese presupuesto, vamos a tener unos números impactantes. Yo espero que lo que tenga para a futuro sean buenos, pero los primeros números que vamos a ver son números muy, muy malos. Muy bien. ¿Are? Bueno, diputado, usted también es parte de la Comisión de Cultura y ha impulsado distintos eventos para promocionar artistas. De hecho, participó de la premiación del artista Eugenio Cutica recientemente. Bueno, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Aparte de conectarlo un poco con lo que sucedió ayer con la sociedad rural, dado que ese evento tuvo que finalizar lamentablemente por una amenaza de bomba. Entonces, bueno, nos están atravesando hechos que de alguna manera a la sociedad pues nos ponen alerta de alguna forma. Sí, yo tuve como primera impresión muchísima tristeza de lo que pasó ayer y lo conecté en lo más interior de mi corazón con lo que nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos una ventaja de que fue una falsa alarma, es decir, una falsa amenaza. Sí. Nosotros teníamos 300 personas. Yo al lunes siguiente estuve con el embajador de Marruecos, que fue uno de los invitados, y él me dijo, yo en Marruecos se me murieron 2 parientes en una bomba.
tan terrible me pareció que tuviéramos episodios históricos de la parte más nefasta y negra de nuestra Argentina. Porque así como la parte de que yo estaba en contra de los de personajes siniestros como Astiz, también pienso que siniestro de la Argentina es Firmeri. Entonces, estos personajes del pasado que están apareciendo con la misma monadidad que están ejerciendo es terrible para nosotros. Que los dos, yo a Francisco Pino lo conozco personalmente, conozco a la gente que trabaja con él, y no puedo entender cómo a alguien le puede llamar la atención que los empleados tuvieran un termoluminagro. No lo puedo entender, que hoy la gran mayoría estuviera mirando en eso, que no pueden entender que las personas, la mayoría de los argentinos que trabajan todos los días en su escritorio, estén tomando, ustedes chicas también, la mayoría tomamos té, mate, es lo que trabajamos. Si vos te levantás a las 7 de la mañana y vas a trabajar, seguramente en tu escritorio tenés eso. Y entonces es de lo que somos las personas comunes. Las personas comunes tenemos cosas comunes. Y tener el que pensó que esa bomba iba para Pino es terrible, porque por lo general la correspondencia o los sobres lo abre la persona que trabaja con vos, el que está todo el día en la oficina. El inocente. Diputada, ¿cree que va a ser, como dijo el presidente Javier Milei, ríspida la pelea por que salga este presupuesto que él ya anticipa que va a ser austero? ¿Cree que, como dijo ayer, hay gatos y perros en el Congreso que después a la hora de votar se ponen de acuerdo para joder a la sociedad? De esa parte de gatos y perros no lo escuché. O sea, dejaron de ser ratas y ahora son gatos y perros. Va pasando por distintos... Los otros días a mí me dijeron que era troquista y no sé qué cosa. Disparatado en poner títulos. Yo vi unos números del presupuesto. Creo que lo peor que pasa en Argentina es mentirnos. En un presupuesto real, lo mejor es tener la realidad, o por lo menos que el gobierno diga cuál es su realidad. No parece que hemos estado tantos años que decían la inflación anual va a ser del 40%, y ya cuando presentaban el presupuesto, la inflación era del 70%. Sí. Entonces, si algún día queremos hacer bien las cosas, por lo menos tengamos sinceridad. Diputada, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Fue muy amable y esperamos que se reponga de la voz. Un té con jengibre, algo de esto casero. Sí, le recomendamos eso. Seguramente. Y descansar. Mucho cambio. Les voy a contar algo que nunca me había pasado. Viajar en ómnibus viajo habitualmente, porque uno, si es provinciano, que te pare, que tenga paro de avión, te ha pasado siempre. Pero la primera vez que se descompuso un pasajero, y en la ruta se paró el colectivo y llamaron a emergencia. Y vino la ambulancia. Yo nunca había estado en una cosa parecida. Pobre, claro. La verdad que un servicio de excelencia en la ruta argentina, muy cerca de Rosario, fue todo bien, porque cuando llegamos preguntamos el pasajero, un señor mayor que tuvo como una descompensación, que está fuera de peligro, pero la verdad que a veces uno, cuando las cosas salen bien, uno tendría que saber que uno viaja y que los choferes con un cariño especial de algo que te puede pasar porque es un imprevisto, pero yo no lo había vivido nunca. Todo con fortuna, porque él está bien y fuera de peligro, pero la verdad que este hombre se sintió mal, le avisó al chofer y todo un protocolo que funcionó. Qué bueno.
Qué bueno. Bueno, diputada, le mandamos un saludo. Chicas, que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana para usted también. Gracias. Ahí estaba la diputada, lo que quedaba de la diputada Ibáñez de la provincia de Córdoba, pobre. Lo bueno es que es viernes. Que cuide su garganta, sí, hay que descansar. Así que le va a venir bien el fin de semana. Bueno, ella lo mencionaba recién, esta carta bomba que fue dirigido al presidente y vicepresidente de la sociedad rural. Entre las varias interpretaciones se habló de un grupo vegano que podría haber querido dejar alguna consigna en contra del consumo de proteína animal. Se habló de distintas cuestiones y también se habla de cómo se pueden estar reavivando algunos grupos que tenían estas prácticas durante la época de la dictadura militar, durante la época del proceso. Todo esto es el preámbulo para hablar sobre si se va o no se va a modificar la ley de seguridad interior y si efectivamente hay que revisar si en todo caso las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas tienen que actuar en conjunto para poner en resguardo la seguridad interior, que es un debate que lo trae Arelis. Bueno, así es. El tema es que esto nos deja una gran polémica. Sí, porque, es cierto. Uno piensa cómo puede ser que sean de cualquier lugar que sea y por cualquier motivación que sea, sucedan cuestiones como decía la diputada. Esa carta no le iba a abrir supuestamente a quien iba dirigida, ¿no? Si es que fuese dirigida al presidente de la sociedad rural, sino por su secretaria, Entonces, y creo que eso está dentro de lo que hablábamos antes, ¿no? De la comprensión de las personas. Claro. Eso está dentro de la comprensión de quien sea que fuere que haya enviado esto. No sabemos. No vamos a entrar, obviamente, en esos detalles porque no los conocemos y no nos corresponde, pero simplemente a modo de reflexión. Entonces se está planteando desde el Ejecutivo la modificación de la Ley de Seguridad Interior. En una primera instancia, vamos con las plaquitas, primero vino el ministro de Defensa, quien presentó este proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior 24.059, que va a permitir la participación de las Fuerzas Armadas en hechos que estén vinculados con el terrorismo. Esto se supone que viene ya de hace tiempo, pero digamos que se volvió a instalar con los hechos que sucedieron en Rosario y el pedido que hubo del gobernador de que recibiera la asistencia de las Fuerzas Armadas. Esta ley vigente tiene dos escenarios que ya están previstos en la ley, que son la prevención, el tema es que en sus artículos 27 y 31 las Fuerzas Armadas tienen por un lado la posibilidad de apoyar operativamente a las fuerzas de seguridad, ¿no? Facilitándole material, equipos, todo tipo de apoyo para que puedan participar, y por otro lado tiene la posibilidad de establecer, o sea, ya la otra posibilidad es cuando se declara un estado de sitio y entonces sí puede establecer medidas, elementos de combate, etcétera. Ajá. Luego, el proyecto lo que busca, este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, es incorporar como una medida alternativa intermedia que permita justamente la participación de las Fuerzas Armadas a pedido de un comité de crisis que habilite esto cuando no medie estado de sitio, pero en acciones terroristas. ¿Qué se habla acá? El comité de crisis primero estaría formado por el ministro de Defensa, el gobernador de la provincia, en caso de que sea la provincia la que lo pida, el jefe del Estado, el jefe mayor de Estado Conjunto y, bueno, los jefes de las fuerzas que vayan a estar involucradas. El tema acá es que también se habla de qué es terrorismo, ¿no? Hay definiciones muy incompletas porque realmente es un tema y es una definición muy compleja. Entonces ahí es la dificultad de decir cómo vamos a definir cuáles son esas acciones terroristas en las que las Fuerzas Armadas van a poder participar. Luego seguimos, las Fuerzas Armadas podrían realizar cuáles son las acciones que se les prevé que pueden hacer: acciones de patrullaje, control de personas y vehículos, vigilancia de instalaciones y, bueno, hacer detenciones cuando te consigan en flagrancia, cuando estés en la con las manos en la masa. Exactamente. A raíz de esto y de este proyecto que presentó, hubo una segunda reunión en la Comisión de Defensa y se invitó al ministro
al exministro, Horacio Jaun Arena, ¿Sí? De los tiempos del presidente Alfonsín, para que expresara, bueno, qué pensaba de estas modificaciones. Se adelantó que se van a invitar a otros exministros y a otros ex jefes de las Fuerzas Armadas. Y bueno, él al hablar sobre estas modificaciones de la ley, él explica que la ley vigente prohíbe el adiestramiento, porque claro, para esto tendrían que recibir todos los miembros de las Fuerzas Armadas, tendrían que recibir un adiestramiento específico, que si bien muchos lo reciben cuando van a los servicios de paz con la ONU y a otros adiestramientos en el exterior, ¿viste? Cuando el Congreso habilita que las Fuerzas Armadas vayan a otros entrenamientos afuera, que son acciones de paz, no son acciones bélicas, son acciones de paz, y las Fuerzas Armadas, los que han ido a recibir este entrenamiento, por ejemplo, participaron en Haití y en otros países, conocen esto, pero no todos los miembros de las Fuerzas Armadas pasan por este adiestramiento. Y lo que se habla es que la ley vigente prohíbe, y no está contemplado en el proyecto expresamente, que este tipo de adiestramiento se haga para la seguridad interior. Entonces, esto sería una primera dificultad que él encuentra. Si bien él encuentra que esto que hay un consenso político de revisar la ley, porque la ley es anterior a la Constitución del 94 y que habría que mejorarla en muchos sentidos, también él reflexionó que no es tan sencillo cambiar un sistema de adiestramiento y que se requiere mucho tiempo para lograr este tipo de educación, de capacitación, y se requiere de financiamiento para estas tareas de defensa en lo que es la parte de seguridad interna. Y en ese mismo sentido manifestó que es un capítulo de muchos capítulos. Él entiende que esto sería apenas un comienzo para lograr y capacitar lograr que la defensa en estos tiempos se modernice y que realmente tengamos un sistema de seguridad adecuado. Y ahí también surgió la reflexión, no lo puse en las placas, de que él decía, ¿por qué invertir en esto y no invertir en las fuerzas de seguridad que ya hoy se tienen para que puedan atender de mejor manera estos eventos terroristas? Porque ya sería mucho más discrecional el uso de las Fuerzas Armadas, aunque sean actos terroristas, ¿no? Aunque lo estén circunscribiendo solo a esto, porque el Congreso Nacional, el Congreso tiene la facultad en el artículo 75 de justamente autorizar este tipo de actividades. Entonces, manifestó estas preocupaciones. Como decía el presidente de la comisión, López Murphy, anunció que van a venir otros exministros y otras personas para continuar analizando el tema antes de buscar dictaminar sobre estos proyectos. Sobre las Fuerzas Armadas, lo que se viene observando es que la sociedad civil nos ha logrado reconciliar con las Fuerzas Armadas, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde lo que fue la manzana podrida dentro de las Fuerzas Armadas, que fue el comportamiento de las fuerzas en el golpe cívico-militar. Entonces, bueno, este proyecto trae reminiscencias y sospechas y se pone un poco en duda sobre cuál va a ser la cooperación más allá de este patrullaje y demás, porque habitualmente se lo asocia, se lo vincula con los excesos. No suele asociarse la implementación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interior para otra cosa que no sea eso. Sin embargo, durante la pandemia, hay que decir también, las Fuerzas Armadas o los integrantes de algunas fuerzas fueron la primera trinchera que repartió alimentos, que aseguró que muchas personas pudieran tener lo que se llamaban aislamientos comunitarios, ¿no? Que efectivamente podían salir de las casas, pero tenían que tener cierto acompañamiento para que la situación, porque en muchos casos había hacinamiento. Exacto. Entonces eran las fuerzas las que entraban a esos barrios. Claro, pero eso está en la ley vigente, que ese es el apoyo operativo que las Fuerzas Armadas hoy sí pueden dar, claro, a pesar de que no se haga esta modificación. Seguridad, ya claro. Es otra y el cosa. Tema es que otra cosa que no ayuda es el escenario internacional. O sea, hay países, como lamentablemente Venezuela, que hemos hablado, que justamente se fueron ampliando las posibilidades de actuación de las Fuerzas Armadas y hoy se ha convertido en el cuerpo represor del gobierno
actual. Sí, absolutamente. Bueno, también un ejemplo cercano es como para la aplicación del protocolo, los protocolos antipiquetes, se cuenta con, bueno, digamos, fuerzas que van más allá de la policía, por ejemplo, la gendarmería, y también es como una imagen que a uno lo hace sospechar siempre del lado de los excesos, del lado de los abusos institucionales y no del lado del orden, como por ejemplo recién decía por allí la diputada con la que conversábamos. Yo creo que es un proyecto que, por eso yo lo vinculé al principio con esto de la carta bomba y demás, pues me da la sensación que una cosa no está como desenganchada de la otra. Así que bueno, hay que ver cómo prospera, qué posibilidades tiene este proyecto de prosperar y digamos, qué posibilidad se le da a los integrantes de las Fuerzas Armadas tener como una segunda oportunidad con la sociedad civil, ¿no? Después de lo que han sido sus serias actuaciones y dolorosas actuaciones en el golpe cívico-militar. Sí, hay un trabajo por parte del Poder Ejecutivo para justamente mejorar la imagen. De hecho, el ministro Luis Petri trabaja mucho en ese sentido para que se deje atrás esa etapa, que son generaciones distintas a las que participaron de la última dictadura militar, ¿no? Tal cual. Bueno, chicas, estamos ya sobre el final del programa y de la semana para nosotros. ¿Lo logramos? Sí, pero recontra logrado. La semana que viene, entonces, día a donde se espera que haya una sesión especial por el tema de la movilidad jubilatoria. Ya llega Horacio con todo su equipo y para contarles lo que se viene en comisiones, porque de eso nosotros no alcanzamos a hablar, así que tal vez Horacio puede repasar rapidito la agenda para conocer por dónde va a pasar la información. Nosotras ya empezamos una parte del fin de semana porque tenemos que seguir trabajando, pero bueno, por lo menos es viernes y salió el sol. Así que tengan un buen descanso. Igual para ti. Gracias. Hasta David, el lunes, chicas. nos vemos. Chau, que estén muy bien.